Hola humanos, hoy les voy a hablar sobre la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, o como él decía, el arte del entendimiento o comprensión. Algo que está faltando mucho hoy en día en lo que es un diálogo o en una conversación debido a los avances tecnológicos y muchas más razones. Antes de empezar, este video y como los demás es solo para que puedas pensar un poco diferente y también tengas otros puntos de vista. Y si te gusta el video, compártelo porque el conocimiento solo tiene sentido si es compartido. Bueno, empecemos. Rápidamente, de seguro te preguntarás qué carajos o qué demonios es la hermenéutica, con qué se come eso. Y si ya lo googleaste, te habrás dado cuenta o habrás leído de que la hermenéutica es aquella técnica que se utilizaba para interpretar textos o escritos, que en su mayoría son bíblicos o en su mayoría eran bíblicos o filosóficos. Una técnica muy importante que se usaba muchos años atrás. El filósofo alemán Gadamer llevó esta técnica de la hermenéutica a un nivel más, no solo de textos o escritos, y fue muy influenciado por su profesor Martin Heidegger, y entre otros pensadores que también habían estudiado lo que es la hermenéutica, pero solo en base de textos o escritos. Ahora te preguntarás por qué la influencia en su profesor Martin Heidegger. Martin Heidegger había estudiado lo que es al ser, y se decía, o él decía, que para conocer al ser lo podíamos hacer o lo teníamos que hacer a través del ser humano y su conocimiento. Pregunta, ¿pero cómo conocemos el conocimiento del ser humano? Algo que es de manera abstracta. Heidegger decía fácil, el conocimiento lo podemos entender a través del lenguaje del ser humano, porque a través de este es una herramienta que lo utiliza para expresarlo o comunicarlo. La palabra o el lenguaje que utiliza el ser humano está compuesto por lo real o lo físico que viene a ser el sonido, y también por lo ideal, el conocimiento, lo metafísico que es el significado. Ahora, ¿qué hace con todo este estudio de su maestro Martin Heidegger? Gadamer lo termina por concluir, junto con el estudio de la hermenéutica de otros pensadores que son difíciles de pronunciar sus nombres, pero los dejaré por acá. ¿Qué logra con esto Gadamer, con esta fusión entre el Heidegger y la hermenéutica de otros pensadores? Logra lo que es la hermenéutica filosófica, o sea, una técnica para entender lo que dice el otro, o sea, principios y técnicas para una buena comprensión sobre lo que el otro quiere decir, y también sobre lo que no, o sea, lo que se está dejando fuera del diálogo. Para Gadamer, toda discusión entre sujetos tiene que tener como principio supremo lo que es un diálogo abierto, donde siempre se puedan formular y reformular ideas o pensamientos. Quiere decir que permitas a tu interlocutor volver a plantear sus ideas o a reformular unas nuevas, así tú no estés de acuerdo. Y que el sentido o dirección que tiene que tener un diálogo es ponerse de acuerdo. Esa es la única finalidad y no estar peleando en quién es dueño de la verdad. Porque la verdad no existe en los sujetos y lo único que hace esto es generar prejuicios y un rechazo hacia el otro. Gadamer también hace hincapié en que un diálogo lo que más importa es lo que no se dice, lo que se está dejando fuera de lado, porque el lenguaje es una herramienta muy limitada para el ser humano. O sea, Gadamer coincidía con su maestro Heidegger, porque ambos veían el conocimiento como algo infinito, y que al ser pronunciado o codificado en palabras, éstas se tornaban finitas, porque no abarcaban la totalidad de la idea o de la mente humana. O sea, la parte abstracta del conocimiento o la idea del ser humano no se complementaba con la palabra tan limitada, y que cuando se pronunciaba o iba al mundo físico, ésta moría y se tornaba algo finito comparado con el conocimiento del ser humano que es algo infinito. Un ejemplo fácil para entender esto y muy clásico es cuando le quieres decir a la persona que amas todo lo que sientes por ella. Siempre vas a tener problemas para encontrar las palabras exactas sobre lo que sientes por esa persona. Sobre todo lo abstracto e ideal vas a tener complicaciones para representarlo en el mundo físico a través de palabras. Y no sé si te ha pasado, porque a mí sí, que muchas veces lo que estamos sintiendo no concuerdan con las palabras que vamos encontrando y quisiéramos inventar otras. Y así nos pasamos pensando y pensando sobre qué decirle, buscando y buscando qué palabras son las más correctas. Ya, ahora que viste el ejemplo que al igual que nuestros sentimientos, la mayoría de nuestras ideas no son completamente expresadas o entendidas, y que en un diálogo se tiene que priorizar o buscar qué es lo que se está dejando fuera de lo que se está diciendo, porque lo que se deja fuera, o sea, lo que no se está diciendo en una conversación o diálogo, es complemento de lo que se dice o de lo que ya se dijo.
Y así, teniendo la parte de lo que se dice con lo que no se dice, nos aproximamos a la idea del sujeto, o sea, lo que quiere decir en realidad. Pero Gadamer decía que hoy en día hay muchos problemas para un buen entendimiento, y uno de ellos, y el más importante, es vivir en un mundo totalmente especializado y técnico, es decir, donde todo tiene una palabra precisa. Un ejemplo fácil y cualquiera es el del Community Manager, o sea, el manejo de las redes sociales, una de las especialidades que se ha incluido hoy en día. Antes, cuando recién aparecían las redes sociales, solo se utilizaba para socializar, como su mismo nombre le decía. Hoy se utilizan para vender, para publicitar, para marketear y para muchas cosas más. Y es donde salió el Community Manager, aquella persona que está especializada y con técnica en el área. Y como saben, toda técnica y ciencia maneja lo que es su propio lenguaje técnico. Y por eso es que encontramos en Community Manager palabras como el SEO, el branding, el briefing y muchas palabras más con extranjerismos. Ahora imagínate conversar con un Community Manager y te diga todas estas palabras. Como persona normal no le vas a entender en lo absoluto. Y lo mismo ocurre con todas las especialidades o ciencias, así que ninguna se salva. La ingeniería, la medicina, económicas, empresariales, todas manejan su propio lenguaje tecnificado y especializado. Y así es como terminamos sin entendernos, porque hoy en día cada quien maneja lo que es su propio lenguaje. Y también nos encierra en lo que es un conformismo, porque ya no vamos, ni siquiera buscamos lo que es el fondo de una idea o de un pensamiento, porque simplemente hoy en día todo tiene su palabra y solo basta con decirla y así asimilar lo que es nuestro pensamiento en una palabra o en varias palabras. El pensamiento se ajusta a la palabra y no al revés. A este problema del lenguaje técnico súmale lo que es la polémica, contradicciones, buscar fallas lógicas, buscar incoherencias en una discusión, más los medios de comunicación que solo informan, nos genera desentendimiento entre todos. Es decir, Gadamer critica el diálogo que no busca ponerse de acuerdo sobre un tema y simplemente buscar en fallas de lo que dice el otro, en creer que uno solo tiene la verdad, que es algo totalmente egoísta. Eso es lo que critica Gadamer y eso es lo que vemos hoy en día a través de los comentarios de Facebook y muchas redes sociales, ya sea en una discusión simple o en un diálogo. Se busca más verle la falla al otro que aprender del otro. Para Gadamer esto genera dos principales consecuencias. Una que es la falta de aprendizaje en la educación, porque los primeros en dar educación son tanto los padres como los maestros, y si estos no saben dialogar, el individuo o el sujeto crecerá con falta de comprensión y entendimiento sobre el otro. Por eso el sistema de educación que solo se dedicaba a brindar información, a dar datos, a dictarte exposiciones, ha quedado completamente obsoleto. Y la otra consecuencia muy importante es la falta de moral y valores en una sociedad. Al no comprendernos y ni siquiera entendernos, generamos egoísmo, envidia, prejuicios y una total desempatía hacia el otro. Los vemos como extraños y no como una fuente de conocimiento o aprendizaje. Por eso Gadamer decía de que la hermenéutica filosófica se cultiva como una virtud, que debe ser enseñada y practicada. Por último, nuestro querido filósofo nos daba 3 soluciones para una buena comprensión, o sea, unos 3 tips. Una es practicar el arte, porque en el arte toda idea abstracta se manifiesta en bruto. No hay palabras, ni hay malentendimientos, todo se expone tal y cual es en una obra artística. Practica arte para entender tu lenguaje. El segundo tip es la amistad. Solo a través de la amistad y cultivando una bonita amistad genera un diálogo recíproco, donde podemos entender qué es lo que quiere decir el otro, o qué es lo que él piensa. Valora las amistades. Y el tercer tip, muy importante, es saber escucharse. Si tú no te entiendes, menos vas a entender a las demás personas. Así que aprende a conocer tus alcances y también tus límites. O sea, aprende a conocerte a ti mismo. Bueno, humanos, hay mucho más sobre la hermenéutica filosófica, pero eso es todo hasta acá. Si te ha gustado el video, no te diré que le des like, pero sí que lo compartas porque es la única finalidad que tiene esto. Y así le damos sentido al conocimiento. Y recuerda que la finalidad de dialogar es aprender y transformar lo que tú y la otra persona tienen por formado. Gracias.